Yo era un veterano de guerra. Entonces me retaron unos motociclistas en una gasolinera. Era una de esas noches calurosas de verano en Phoenix, Arizona, donde el sol acababa de ponerse. Pero ya se sentía como si la temperatura superara los 49 grados centígrados afuera. ¿Sabes ese aire pesado y quieto después de un día de verano? Así era. Conducía a casa después de un largo viaje y solo podía pensar en escapar de este calor. Cuando finalmente llegué cerca de mi casa, paré en una gasolinera para llenar el tanque antes de entrar. Fue entonces cuando noté a un grupo de tipos poniéndome cara de pocos amigos mientras cargaba gasolina. Eran un grupo de motociclistas que tenían una presencia intimidante. Es decir, parecían duros con sus tatuajes, barbas y chalecos de cuero. Y no hacían mucho por ocultar su hostilidad. No pude evitar notar que estaban sentados en Harleys. No tengo nada en contra de los motociclistas, pero estos parecían estar esperando a que alguien metiera la pata para causar problemas. Supuse que probablemente estaban aburridos y buscaban algo que hacer. Así que intenté ignorarlos y entrar, pero uno de los motociclistas se levantó y gritó, «Oye, tú». Y supe que me esperaba un infierno. Como veterano de guerra, he estado en innumerables situaciones acaloradas, incluso mortales. Pero esta tenía una tensión diferente. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué me molestaban estos motociclistas? El líder del grupo se me acercó y me dijo, «Tienes que salir de la camioneta ahora mismo». Su voz era grave y áspera, como si no se hubiera afeitado en semanas. Su mirada era fría y dura, y sus palabras no dejaban lugar a negociación. Mi instinto me decía que corriera, pero mi entrenamiento militar me obligó a correr, y supe que correr sería como admitir la derrota. Así que me senté allí tranquilo y le pregunté por qué quería que saliera de la camioneta. ¿Por qué debería bajarme de la camioneta?, pregunté, manteniendo la voz serena. Se acercó y su aliento olía a cigarrillos rancios y a basura rancia. «Vamos de hombre a hombre. Sal de la camioneta y arreglemos esto como hombres». Ya no pedía. Era una exigencia. Los otros motociclistas se acercaban, con sus rostros deformados en sonrisas amenazantes. Podía sentir sus miradas hostiles clavadas en mí, intentando intimidarme para que me sometiera. Eran hombres grandes y corpulentos, con la cabeza rapada y tatuajes que se extendían por sus brazos musculosos como tinta. Sus chalecos de cuero adornados con los nombres de los clubes no me decían nada. Pero el brillo en sus ojos decía mucho sobre sus intenciones. Pero no iba a ceder. «¿De qué estás hablando? No quiero problemas. Sal de la camioneta». El líder gruñó, acercándose un paso. En ese momento, supe que me superaban en número y armamento. Pero como veterano de guerra, me he enfrentado a la muerte muchas veces, y ceder no era una opción. El líder de los motociclistas se acercó, sus ojos clavados en los míos, retándome a rechazarlo. Y en ese momento, supe que tenía dos opciones: someterme o luchar. Someterse significaba humillación y posiblemente más abuso. Luchar significaba arriesgarme a sufrir lesiones, tal vez incluso a morir. Estaba dividido entre el menor de dos males. Mientras sopesaba mis opciones, me di cuenta de que luchar podría ser mi única oportunidad de escapar sin ser humillado. Con una oleada de adrenalina, abrí la puerta de la camioneta, salí y me troné los nudillos. Estos tipos se creían duros, pero estaban a punto de aprender que no tenía miedo de dar la talla. El líder de los motociclistas esbozó una sonrisa maliciosa, revelando unos dientes que parecían más propios de un tiburón que de un humano. Por fin, algo de acción. Se quitó la chaqueta, mostrando sus brazos tatuados. Yo igualé su intensidad con una sonrisa de confianza. «Chicos, esta noche se han metido con el tipo equivocado». Los motociclistas se acercaron, con el rostro desencajado en sonrisas burlonas, ansiosos por empezar la pelea, pero yo estaba listo para ellos. Con años de entrenamiento en combate, estaba acostumbrado a enfrentarme a múltiples atacantes. Cuando el primer motociclista cargó hacia mí, lo esquivé,
haciéndolo caer al suelo. Antes de que pudiera recuperarse, le di una patada rápida en las costillas, doblándolo de dolor. Los demás motociclistas se unieron rápidamente a la lucha, pero cada uno corrió la misma suerte que el primero. Era como un torbellino de puños y patadas, derribando a cada atacante con facilidad. La pelea estaba en marcha y disfrutaba cada segundo. Derribando a un motociclista tras otro, la adrenalina corría por mis venas, impulsándome a seguir adelante. Cada puñetazo, cada patada que asestaba, estaba alimentado por años de energía acumulada en innumerables situaciones tensas que había vivido sirviendo a mi país. Esto no era solo una pelea. Era una explosión de emociones contenidas y un testimonio de la fuerza forjada en el fuego del combate. Cuando la pelea llegó a su punto álgido, el líder de los motociclistas observó con incredulidad cómo sus compañeros del club caían al suelo uno a uno. Lleno de rabia, cargó hacia adelante, con los ojos encendidos de ira. Pensaba que iba a acabar conmigo enseguida. Se abalanzó sobre mí, asestando un golpe brutal, pero yo estaba listo para él. Esquivando el golpe, respondí con una ráfaga de puñetazos que lo hicieron tambalearse hacia atrás. Pero el motociclista aún no había terminado. Con un rugido de frustración, lanzó otro ataque, esta vez apuntando a mis piernas. Su puntería era precisa, intentando derribarme con patadas certeras. Por un momento, me sentí vulnerable, pero me recuperé rápidamente, adaptando mi postura para contrarrestar cada uno de sus movimientos. A medida que la pelea se intensificaba, se hizo evidente que el motociclista era experto en artes marciales, entrenado en el arte de infligir dolor y hacer que sus oponentes se rindieran. Pero yo no era ajeno al combate intenso. Cada puñetazo recibido, cada patada desviada, era una lección aprendida en la dura escuela de la experiencia. Al final, no fue la fuerza bruta la que ganó la pelea, sino la técnica y la estrategia. Aproveché la agresividad del motociclista, volviendo su propia fuerza contra él. Con una ráfaga final de golpes, logré noquearlo, enviándolo al asfalto. Los demás motociclistas, magullados y maltrechos, comenzaron a moverse. Gimiendo, poco a poco recobraron el sentido, dándose cuenta de que habían perdido la pelea. Uno a uno, se levantaron y se sacudieron el polvo, con el cuerpo dolorido por el recuerdo de la paliza que acababan de recibir. El líder de los motociclistas, aún aturdido por el golpe de gracia, levantó lentamente la cabeza, con los ojos llenos de incredulidad y una creciente comprensión de la situación. Acababan de ser derrotados por un solo hombre que parecía tener reservas infinitas de fuerza y habilidad. Pero a medida que la adrenalina disminuía, sentí una punzada de dolor en el hombro. Era un pequeño precio a pagar por ganar la pelea. Mientras observaba la escena a mi alrededor, la imagen de los motociclistas caídos era a la vez emocionante y aleccionadora. Su derrota era un testimonio de mis habilidades, pero también me recordaba la brutal realidad de las peleas callejeras. Con el peligro inmediato pasado, centré mi atención en la tarea más importante: curar mi herida. El dolor en mi hombro se intensificaba, indicando que necesitaba atención médica urgente. Pero no iba a llamar a una ambulancia. Era un marine. Me ocupaba de las heridas yo mismo. Me arranqué la camisa, dejando al descubierto una red de músculos surcada por finas líneas de sangre. El corte era profundo. Necesitaba puntos. Pero no tenía ninguno. Mirando a mi alrededor, vi un botiquín de primeros auxilios en una de las chaquetas desechadas de los motociclistas. Era una posibilidad remota, pero era todo lo que tenía. Mi familia de ron. Dentro había un rollo de gasa y un poco de crema antibiótica. Sentí un gran alivio. No era mucho, pero era un comienzo. Con cuidado, apliqué la crema en el corte, haciendo una mueca de dolor al sentir el líquido frío tocar la carne viva. Luego me envolví el hombro con la gasa, creando un vendaje improvisado. El dolor seguía ahí, palpitando bajo el vendaje improvisado, pero era soportable. Me puse de pie,
con las piernas temblorosas por la pelea y el dolor punzante en el hombro. Al contemplar la escena, la gravedad de la situación me golpeó. Estaba herido, rodeado de motociclistas inconscientes. Era surrealista. Mi mente corría, intentando decidir mi siguiente paso. ¿Debería llamar a la policía? ¿Qué pensarían? Un marine vestido con camuflaje del desierto de pie junto a un grupo de motociclistas inconscientes. Se vería bastante mal. Pero dejar a los motociclistas allí tampoco era una opción. Necesitaban atención médica. De repente, recordé el maletín médico que guardaba en la camioneta. Era un artículo estándar cuando estaba en la marina. Corrí a mi camioneta, con los movimientos entumecidos por el dolor en el hombro. Dentro del maletín médico había un tesoro de suministros. Encontré una venda limpia y me vendé la herida. Incluso conseguí analgésicos. Una vez superada la amenaza inmediata, me volví hacia los motociclistas. Al acercarme, busqué señales de vida. Respiración, pulso. Uno de los motociclistas se movió, gimiendo mientras recobraba el sentido poco a poco. Al verlo moverse, me arrodillé a su lado, escudriñando su rostro en busca de alguna herida evidente. ¿Estás bien?, pregunté con voz ronca. El motociclista me miró con los ojos aturdidos y confundidos. ¿Qué ha pasado?, murmuró arrastrando las palabras. ¿Dónde estoy? Estás en la gasolinera, respondí. Y te dieron una paliza. El motociclista parpadeó, intentando fijar la vista en mí. Mientras recobraba el sentido, noté un hilillo de sangre manchando la pechera de su camisa. Extendí la mano y presioné la herida, intentando detener el flujo. «Estás herido», dije, suavizando el tono. «Quédate quieto. Voy a ayudarte». Con el primer motociclista estabilizado, pasé al siguiente, repitiendo el proceso de revisar si tenía heridas y proporcionarle primeros auxilios. Era una tarea ardua, pero necesaria. El último motociclista era el líder, el que me había retado a una pelea cuerpo a cuerpo. Al acercarme a él, vi los restos de su fachada de dureza, rotos y ensangrentados, sobre el asfalto. Su pecho subía y bajaba con respiraciones superficiales, lo que indicaba que estaba vivo, pero a duras penas. Arrodillándome a su lado, presioné 2 dedos contra su cuello para buscarle el pulso. Era débil, pero estaba ahí. Con cuidado, lo giré de lado, intentando despejar cualquier obstrucción en sus vías respiratorias. Su piel estaba pálida, casi cenicienta, y su respiración era superficial y áspera. Extendí la mano para palpar cualquier herida evidente, cortes, huesos rotos, cualquier cosa que pudiera explicar su estado actual. Para mi sorpresa, encontré un pequeño corte en su frente, que sangraba profusamente. Rápidamente, me incorporé, agarré la botella de agua de mi camioneta y le eché agua en la cara. Sorprendido, abrió los ojos y me miró con una mezcla de dolor y confusión. ¿Me oyes?, pregunté con voz firme pero amable. Asintió lentamente, con la mirada perdida. ¿Sabes dónde estás?, asintió, pero su respuesta fue demasiado débil para entender las palabras. Presintiendo la gravedad de su estado, grité a los demás motociclistas: «Ayúdenme a levantarlo». Juntos, ayudamos al líder a incorporarse, apoyándolo contra la pared de la gasolinera. Tenía la vista vidriosa y los movimientos lentos. Era evidente que necesitaba atención médica urgente. A pesar de su animosidad hacia mí, sabía que estos motociclistas no abandonarían a su líder herido. Eran una hermandad unida por la lealtad y las experiencias compartidas. Y ese vínculo iba más allá de la rivalidad y la ira. Al verlos alejarse con su hermano herido, supe que su lealtad y camaradería eran admirables, aunque sus métodos fueran cuestionables. Fue un duro recordatorio de los lazos forjados en la adversidad, algo que entendía muy bien de mis días en la infantería de marina. Mientras el polvo se asentaba y las motos desaparecían en el horizonte, me quedé allí de pie, con el cuerpo dolorido y la mente acelerada. El encuentro con los motociclistas había terminado,
pero su impacto estaba lejos de serlo. Había sido una noche de intensas emociones, miedo, ira y, finalmente, alivio. Fue una experiencia humilde que me enseñó que a veces las batallas más duras no se libran en campos de batalla lejanos, sino en el corazón de nuestras propias comunidades. Ahora es el momento de escuchar tu opinión. ¿Cómo manejarías una situación como esta? ¿Crees que los motociclistas demostraron una lealtad encomiable al ayudar a su líder? Comparte tu opinión en la sección de comentarios a continuación. Gracias por verla. Si te gustó esta historia, dale a me gusta y compártela con tus amigos. No olvides suscribirte para recibir más historias cautivadoras.